Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos hermanos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Saludamos a todos los trabajadores en este 1 de mayo. También recordemos que estamos comenzando el mes de nuestra Madre, que siempre nos auxilia, auxiliadora de los cristianos. Y esto entonces nos tiene que fortalecer, nos tiene que dar aquella gracia que nosotros necesitamos para que podamos siempre, ¿verdad?, tenerla a nuestra Madre, a María Auxiliadora como sostén. Es la primera que supo escuchar Peñande Yarañeja, ego los hindúes, aupearea entonces PGT pube lleva, Ñande Simarane ume y oingo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios que se engendra, Dios que se hace carne. Y nosotros, ¿cómo entendemos esa encarnación? Y la encarnación de Dios se hace a través de la palabra de Dios. La palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. La palabra de Dios entonces que viene y que engendra con la acción del Espíritu Santo. Es Dios mismo entonces que entra en el seno de María la Virgen. Y por eso que ella es nuestro auxilio, ¿verdad? En el sentido de que si ella trae al Salvador, nuestra propia humanidad, con su sí al Señor, ¿cómo Dios actúa? Y Dios actúa siempre a través como dice Santo Tomás de Aquino, por causas segundas. Dios actúa en nuestro mundo a través de causas segundas. Dios no actúa como con una varita mágica. Te arañan de problemas y muchas veces, lastimosamente, es la influencia, ¿verdad? No desde Lutero, porque Lutero fue un sacerdote agustiniano que luchó por ciertas cosas para reivindicar y para corregir elementos en aquel tiempo, ¿verdad?, de la iglesia, pero que después lastimosamente otros se aprovecharon, ¿verdad? Y mira cómo estamos ahora, cómo la gente verdaderamente se aprovecha, ¿verdad? Todo el protestantismo actual más bien son personas que se aprovechan, ¿verdad?, de la religión o de lo que Lutero en ese momento él reivindicaba a la iglesia para ir corrigiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces comienza a decir cualquier cosa, ¿verdad? O sea, cosas que Lutero nunca dijo, ¿verdad? Nunca dijo, ni le interesó, ¿verdad? Porque él era un sacerdote y como sacerdote sabía muy bien de qué cosa estaba hablando, ¿eh? Lutero en ciertas cosas es una persona muy recta en su pensamiento, era teólogo, era un gran teólogo, un profesor en la universidad. O sea, no es una persona improvisada que decía, ¿para qué cosa? No, nada que ver. Entonces hay que entender bien, ¿verdad? Y hay que ir entrando en los elementos, ¿verdad?, claves y qué elementos, porque hoy en día también nosotros tenemos que seguir mejorando, corrigiendo elementos dentro de una presentación de la verdad, porque al final de cuentas es siempre la verdad de Jesucristo la que tiene que manifestarse y darse a conocer. No soy yo, no es nadie, no es el Papa, no es el obispo, sino que justamente un Dios que se manifiesta a través, eso sí, de causa segunda, como dice Santo Tomás, y no entonces como una varita mágica. Después nomás la gente, ¿verdad?, le presentan a un Dios, ¡ay, Dios, que viene, que te toca, que viene, y que te toca, y que te salva, y que te sana, y que te saca esto y que aquello! No, mentira eso. Dios actúa, pero Dios actúa a través de causa segunda. Eso tenemos dentro de nuestra historia. Toda la Biblia, si uno lo lee bien, va a entender que Dios se manifiesta dentro de la historia de la salvación. Es tu historia, es nuestra vida, es en el día a día. Bueno, queridos hermanos, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ahora vamos a entrar en un tema importantísimo, ¿verdad? Y es el famoso
temor de Dios, temor de Dios. Entonces ñande yikua ponana, entonces opeña han ote ya hoina opeña y ella pota la ñande reflexiona ya también catupe vamos a procurar entrar, ¿verdad? Lleva por lo menos hasta donde yo puedo compartir con ustedes, ¿verdad? Humildemente lo que también el Señor me da la posibilidad de compartir con ustedes, por lo menos en una explicación, ¿verdad? Porque siempre estos elementos de fe, de religión, no es fácil explicar, ¿verdad? Porque es una experiencia profunda. Y esa experiencia profunda que el pueblo de Dios, que los escritores sagrados están transmitiendo, es lo que nosotros tenemos que procurar transmitir también, ¿verdad? No es que tenemos que quedarnos simplemente en una teoría. Porque si yo comienzo a transmitirle una teoría, lo que dice esto, lo que dice aquello, y bueno, uno puede decir, sí, es cierto, es mentira, me gusta, no me gusta. Y que tú ya puedes estar la me gusta y no me gusta, me lleva. Pero a veces ahí la me gusta y no me gusta, ¿verdad? Sino que el transmitir la fe, el transmitir el sentido profundo de una revelación, es decir, Dios, cómo se manifiesta a través justamente de estas causas segundas, decíamos, a través del hombre, a través de Abraham, a través del pueblo elegido, a través de los profetas, a través entonces del pueblo que va caminando en busca de la salvación, en busca entonces de qué cosa quiere decir salvarse. Peñan de Yarañane Psino, va ahí se upea. A Peñan de Yarañane Psino dice entonces que nosotros somos felices. Llegamos a nuestra dignidad, nos realizamos como personas a pesar de los problemas, de los sufrimientos, de las zangadillas que encontramos en nuestra vida. Umian va evendo ya poñan de rejejas va eres porque ñande ya yesa kwa veñan de yara o guatajina ñande día. Añande ya yesa kwa ya yesa pe ya no ya pu a llegar porque peñan de yara o esa case pe hape lleva así kwa moto para la jaina. O pepe pu allí. Es el famoso ave fénix, ¿verdad? Aunque estemos allá entre las cenizas, hay siempre un calorcito, hay siempre un carboncito, pe carbón, michimin, pero está entre las cenizas. Está tapeyuña de, Aupebe entonces ñapu ayer, aupebe ñapu no llega. Ese es el ave fénix que se levanta, ¿verdad? Es esa resurrección, ¿verdad? Como el Señor actúa. Y normalmente el Señor actúa así. Fíjense que el Señor busca a los débiles, busca a aquellos que son nada ni nadie ante la sociedad para ir escribiendo su historia. Y es Dios el que dirige nuestra historia, queridos hermanos. Y entonces por eso, cuando vamos a hablar de esta palabrita, temor de Dios, que vamos a comenzar entonces desde ahora, el temor de Dios comienzo diciendo que no es ni significa no significa eso. Temor de Dios significa, con otras palabras, y me parece que es la palabra más adecuada para que entendamos, significa el respeto hacia Dios. Nosotros le respetamos a Dios. Yahalhu beñan de Yara, Jaupeareru pibe lleva, porque Yahalhu beñan de Yara, Yaikwama bañan de Yara, entonces es lo luminoso, es lo que nos mueve. Vea la ñan de Tata Peyuajina Peñan de Conasobea, y entonces sentimos lo trascendente. ¿Quién es Dios verdaderamente? No podemos explicarlo, pero sin embargo lo sentimos. Vamos a seguir explicando mejor, ¿verdad?, esta palabrita y vamos a ir viendo lo que viene a continuación al hablar en el capítulo 20 del 18 al 21. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. El maestro necesita descansar. No ahora, por favor. Hermanos, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de ellos es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Seguimos con Ñande Yarañé. Nosotros, queridos hermanos, estamos continuando siempre con nuestro programa de la enseñanza bíblica. Ñande Yarañé quiere llegar a todos los hogares de ustedes. Les invitamos también a ustedes, como les dije en otra oportunidad,
a responder al teléfono cuando ustedes ven que este numerito les está llamando, aparece en su celular, a veces ya con número que va a aprender en Noyajina, es porque queremos llegar hasta ustedes, queremos pedirle también a ustedes que nos acompañen, que entren a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, y sobre todo les pedimos también su colaboración, ¿verdad? Para poder evangelizar, como dice San Pablo, ay de mí si no evangelizar. Jopea entero vete y catuye yapo, jamba ella pe yapota, penda pe yuino pe guapuigo, aves pe yapola sea yapoa, entonces por lo menos apóyenme. Primero recen por mí, para que yo también pueda entender cuál es ese mensaje y qué es lo que Dios nos quiere decir, hacia dónde tenemos que caminar, qué es lo que Dios quiere de nosotros, primero como personas, en un encuentro personal con Él. Después también que nosotros nos demos cuenta y veamos en nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos? Hay muchas necesidades. Y yo como sacerdote les puedo decir, y cualquiera de los países, y todos nosotros luego nos damos cuenta, no hace falta que sea ni país, pero una vez que obreros en Dubé, ¿verdad? Porque uno está en una situación, ¿verdad? Más expuesta a estas situaciones de los problemas que se nos vienen, ¿verdad? Y bueno, orereje para que podamos ayudar a la gente, ¿verdad? A dar pasos claros, concretos de un camino de santidad, del cumplimiento de esos mandamientos, como decíamos anteriormente. Y por otra parte, queridos hermanos, entonces le pedimos a ustedes que nos ayuden, además de la oración, para que nuestros programas puedan pagarse. Ahí entonces también ayudar económicamente. Y cada uno lo tiene que hacer de acuerdo a sus posibilidades. Orendo yeruremo ainde la diezmo. La diezmo do yeruremo ainde. Eso es del Antiguo Testamento. El diezmo no te vamos a pedir. Nosotros te vamos a pedir todo, porque eso es el Nuevo Testamento. Hechos los apóstoles, ponían todo a disposición, dice, de los apóstoles, y nadie pasaba necesidad. Pero ¿qué significa entonces poner todo? Poner todo quiere decir que vos pones toda tu buena voluntad, todo lo que vos verdaderamente en tu conciencia tenés por dentro, y entonces pones a disposición. Entonces, si vos sos egoísta, si vos no te encontrás con Dios peñante yarañe enviendo poco y no dereje, entonces quiere decir que entonces nosotros seguimos en el Antiguo Testamento. Incluso a algunos les es mucho más fácil darle, ¿verdad?, ese 10%, pero después yo me desentiendo con Dios, ¿verdad? A mí la se viemos, oíma, a mí mandé la meana, hace con haye poheima, no. Yande yara no yerure te vende la diezmo. Yande yara yerure de 100%. Amba ela hice la 100%. Quiere decir que vos, tu vida, tu empeño, ese deseo de hacer bien las cosas. Ahora, si vos querés aportar verdaderamente, bueno, el porcentaje que quiera, eso ya depende de vos. Pero sobre todo con esa conciencia de querer hacer llegar la palabra de Dios a los demás. Es decir, la palabra de Dios quiere decir la propia dignidad, el crecimiento individual, personal, comunitario, nacional, ya del país, a través de la palabra de Dios, que tiene que ser el centro y el caracura, nuestro GPS, hacia donde nosotros estamos apuntando. Bueno, vamos a comenzar, queridos hermanos, esta reflexión sobre el temor de Dios. Pero primero tenemos que leer, estamos en el capítulo, decíamos a continuación, como siempre, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, del 18 al 21. Es, ¿verdad?, el temor, ¿verdad?, del pueblo y la mediación también de Moisés. Hay dos elementos aquí importantes que vamos a considerar en nuestra reflexión. Al percibir, dice, los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver el monte humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Y dijeron a Moisés: háblanos tú y oiremos, pero no nos hable Dios, porque moriremos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor. Así ustedes no pecarán. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué linda esta lectura. Qué maravillosa. Pero aquí entonces nos centramos en esto del temor de Dios. Entonces,
Bewe katu peña ñemongueta mitas allá y cuami va dice peñan de yara de nondepe el temor de Dios. Y una vez hemos oído que aquí no significa a que peñan de yara, entonces le tengo miedo, entonces por eso yo me alejo. Sino que aquí significa directamente el respeto que le tenemos a Dios. ¿Cuál es ese respeto que nosotros le tenemos a Dios? ¿Será que yo le respeto al Señor? ¿O Dios es simplemente uno más allí que yo ya ni le respeto? Y entonces hago lo que quiero y como yo quiero. Abuela, la oñembo ea lleva. A las 5 de la mañana ella opagmas oñembo ea lo que la iglesia antes tenía su librito, ¿verdad? Iba pasando las oraciones, los preceptos de la iglesia, creo en Dios Padre, Ave María, Padre Nuestro, y en fin, iba repitiendo, ¿verdad? Todo ya un librito, un formulario, el ángel de Dios, en fin. En la media hora, o si no, era más luego, era de las 5 de la mañana. Allá en ya que ciertamente, pero los endupanios, y sobre todo, a las 5 de la mañana. A ver, ¿qué hora pensaba? Mira qué interesante. Yo decía algunas veces, ¿verdad? O ahora yo, ¿verdad? Como sacerdote o como teólogo, ya eso peya, o dentro de un pensamiento teológico, ya, ¿será que mi abuela sabía todas esas cosas que decía, ¿verdad? Porque repetía cosas interesantísimas, ¿verdad? De las enseñanzas de la iglesia. Ciertamente que ella, seguramente que no iba a poder explicar todo así como nosotros hoy explicamos, ¿verdad? El sentido teológico profundo de dónde viene. Ella repetía, ella decía, ella rezaba de lo más profundo de su corazón. Y es una fe total y absoluta en el Señor. Hamba es entonces la temor de Dios aupea. Es decir, dentro de lo que ellos, vamos a mirar un poco, no ni la ñamañán de la yaguela antes, sino que se te tiene la pecha va cuña caray, ñandeo me pende abuela hoy, pende su hoy, pende y cuaja pende mandú, lleva acuerdo pecha ñembo eva ¿verdad? Y entonces era ese respeto hacia Dios. Con esa repetición que ellos estaban haciendo, era verdaderamente encontrarse ante lo luminoso, encontrarse ante un Dios que me quiere, que me ama, que me acompaña, que me ayuda, que me auxilia, que está a mi lado, que me da fortaleza. Todos los adjetivos que ustedes quieran, pero en un sentido positivo. Eso significa temor de Dios. Algunas veces incluso no lo sabemos bien, entre comillas, en un sentido de una explicación teológica al detalle, cuadrito por cuadrito, pero sin embargo, esa apertura del corazón hacia Dios. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras
comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñande Yara Ñe, queridos hermanos, queridos amigos, nuestra reflexión sobre un tema tan importante que decíamos, el temor de Dios. Estamos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, desde el versículo 18 al 21. Ani que na pendere saraiti, pero que na la pende Biblia, pe subraya que na pehendu que na ña reflexiona y mi hayay cuave imba pa Ñande Yara he iba ñandebe ayepa. Ani que pendere saraiti, que los días sábados nosotros tenemos un bloque especial donde nosotros respondemos, ¿verdad? Hacemos una síntesis, ¿verdad? Y después hacemos también un segmento, ¿verdad? Que Ñande Yara Ñe, ¿verdad? Los domingos principalmente, en esa segunda partecita, respondemos a las preguntas de ustedes. Entonces, a ese número que ustedes encuentran ahí, Ñande Yara Ñe, vea, pero cada vez pregunta, si tienen ahí algunas dudas. Pero yo la vez pasada estaba diciendo y vuelvo a repetir, manden las preguntas sobre la Biblia, no sobre cuestiones que dice la iglesia del año 2200, 1300. Vea yaruana otro pa y cuera y captuja guanchañan de explicar picatu ella ya puede llevar, pero eso tendría que ser un poco sobre historia de la iglesia o sobre la patrística, ¿verdad? O qué dijo el santo fulano sobre tal cosa, alguno oponanduche. Yenda es especialista, llega tu año que está en 10 de lo que dice la palabra de Dios. La ande oponanduche y se vea que aquí que Moisés respondió a su pueblo, no teman porque Dios ha venido a ponerle a prueba. Vale, a muy de ejemplo lleva. Entonces, por lo menos llega tu año que está en este sentido, ¿verdad? Lo otro también, ¿verdad? No es que yo le estoy diciendo que no sepa, pero no es mi especialidad. En todo caso, vamos a llamar a otros sacerdotes. Si ustedes tienen mucho interés también en esas cosas, podemos también poco a poco. Pero ya ven entonces cómo es necesario, ¿verdad?, que tengamos otros programas también, no solamente de una formación bíblica, sino que nosotros tenemos que tener también otros programas de formación, por ejemplo, en la moral, otros programas en la formación patrística, otro programa en la formación de la historia de la iglesia, otros programas de liturgia. Qué lindo sería, ¿verdad? Pero vean, entonces tiene su costo. Entonces tenemos que ayudarnos, tenemos que poner nuestro granito de arena
Y vamos a ir invitando, no hay ningún problema, a otros sacerdotes, a otros especialistas. Nuestra iglesia paraguaya en eso es muy rica, ¿verdad? Y agradecemos al Señor, porque hay muchos sacerdotes que nos pueden ayudar en esta reflexión. Pero justamente para eso, gente lo vete allá entonces upepe tú tañamón abei. Y aprovecho, ¿verdad? Justamente por eso, para agradecer también a todas las empresas, a todos estos amigos nuestros que nos siguen apoyando y nos siguen ayudando para que nuestros programas puedan estar aquí en la televisión. Porque como les estaba diciendo, todo tiene su costo. Y esto solamente lo podemos llevar adelante cuando todos nos empeñamos y cuando todos ayudamos. Volvemos entonces nosotros ahora, queridos hermanos, queridos amigos, a reflexionar un poco sobre esto del temor de Dios. Yo le puse como ejemplo esto muy sencillo de lo que significaba, ¿verdad? El temor de Dios, que significa el respeto a Dios, el quedarse abierto a lo luminoso. Lo luminoso quiere decir aquello que va por encima de una experiencia simplemente humana. Ya entramos peña neñe, lleva guaraní, ya peña nemo pinimba, ya eso es. Pechemo pinimba, va en de la nemo pinimba en el sentido trascendental. Algunas veces hay verdaderamente momentos en el cual Dios te toca el corazón. Así estás en dumia, así estás en porque la gente viene, comenta, te habla, te dice su experiencia. Humildemente seas hindú porque es Dios que se manifiesta, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. Jamás digo seas una pea cierto, terapia andas ahí cierto, ¿verdad? Porque es Dios el que habla en nuestros corazones, en nuestra vida. Apelar a lo luminoso, yo me encuentro ante algo que va más allá de una explicación simplemente humana. Y entonces yo me encuentro ante una manifestación de Dios en mi propia vida. Apelar a Nemopinimba. Les quiero contar nomás un caso que tiene cara ahí una vez hubo un beuye ahí ya para ahí siendo haya que la misa se envió siempre se invitaba siendo así la misa una vez porque se jula se envió ya entonces ya que siempre me insistía me decía Yahweh una vez y cuando yo estaba en la misa y de repente en ese momento en el cual se levantaba el cuerpo y la sangre de Cristo por Cristo con él en él y cangue baitela se te imagen si hay un sambaite que pala se eres más agua alendo ese agua no sabía lo que me pasaba decía qué interesante dentro de esa experiencia ahora ya pues llegué yo cuando pago la gente la se envía cuando mañana se va y con lo y cuando eres y bueno pero después dice que siguió la misa así y dice que en un momento de nuevo una segunda vez a Pepe va y da se puede acá da se puede acá da igual va lo y cose peñan de yara o poco y a veces con la sopuve lleva a este peñan de yara o a veces con la sopuve a Pepe entonces se da se puede acá y más se yupe voy a llevar a bebé ya guapo me senté ahí y no sabía qué es lo que me estaba pasando Dios que me tocaba el corazón dice y ese va ahí me dice él ese fue el momento de mi cambio y de mi conversión. Desde ese momento ahí yo comencé a entender que había sido Dios, está presente en nuestra vida. Había sido Dios, está dentro de mi corazón, dice. Algo son experiencias humanas tan cercanas que nos toca. Llegó se muy asembado, mía. Llegó se me opinía y con alas en ducha de porque son experiencias y yo digo, bueno, mira cómo Dios nos toca el corazón y cómo Dios nos toca. Hacela por anduro PM, umene catuete oñina pendeja porque veo mi en duda hina con aña. Umene PM oña ila alguno hoy coacueve de jeupecha hina. Catuete hina vea. A la pereconos algún día pemos bebuceros, buenos a peñe boyaco, a veces añañe mongueta mía lleva. Porque estas son experiencias profundas. Apeango dice la temor de Dios. Dereñe moi peñan de yara renondepe a lleva. Ahora en Dumba epa de peñan de yara y va peñan de yara de la RCAC. Entonces ñan de yara se manifiesta de alguna manera. También con los sentimientos. La religión no es simplemente razón, no es simplemente explicación. Eso es teología, logos, tratado, emogendá, para explicar a Eremba, ella va peñan de yara o guatañan de niveja, ella oye cualca, esa es la revelación.
cómo Dios se revela y se da a conocer. Lleva, es interesante. Pero cuáñate ñañe es el segundo. Porque ñate como coñane te imaginas, lleva, allá con los dos. Con el sentimiento, es decir, con este temor santo de Dios que lo sentimos y lo vivimos. Pero después, queridos hermanos, no podemos quedarnos con el sentimentalismo. Yagüero Zapucay te venían de Yara, no. Después tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Bueno, volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Levántate. Yo soy un hombre como tú eres. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos?
Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión. Algo que descendía como un gran lienzo que por los 4 cabos era bajado del cielo. Y cuando fijé en él los ojos, observé y vi cuadrúpedos terrestres y animales feroces y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces, la voz volvió a hablarme. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces. Y volvió todo a ser llevado al cielo. Y he aquí, inmediatamente, 3 hombres llegaron a la casa donde yo estaba desde Cesarea a mí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Vosotros sabéis que está prohibido por la ley que un varón judío se junte con un extranjero o se acerque a él. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin poner ninguna objeción. Así que, pregunto, ¿con qué intención me habéis hecho venir? Hace 4 días yo estaba ayunando a esta hora. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi ante mí a un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, quien, cuando venga, habrá de hablarte. Así que enseguida envié por ti. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para oír todo cuanto te ha mandado decir Dios. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis, pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole
en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de haber resucitado. Y Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados. ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados quienes recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Entonces recordé cuando el Señor dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? De manera que Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Les habla Pablo Vivas, predicador católico. Deseo hacerles una maravillosa invitación. Este próximo 4 y 5 de mayo estaré con ustedes allá en el Centro Carismático Padre Vicente Abogado, en un retiro maravilloso que tendremos con la Santísima Virgen María y su divino esposo, el Espíritu Santo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Te sientes triste, abatido, confundido, sin esperanza? ¿Te encuentras enfermo? Acude a este maravilloso retiro. Como dice el San Pablo Apóstol, acudamos al trono de la misericordia para que hallemos oportuno socorro. Así es, a partir de las 8 de la mañana, no puede faltar. La Santísima Madre te espera, como ha prometido en Fátima. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Paz y bien para todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial.
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñande Yara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Y seguimos con Ñande Yara Ñe'e, queridos hermanos. Estamos iniciando, ¿verdad?, esta reflexión tan hermosa sobre uno de los temas también primordiales, esenciales dentro de nuestra Biblia. Viene justamente a continuación, ¿verdad?, de lo que nosotros encontramos en el capítulo 20, que es del 1, ¿verdad?, hasta el 17, que nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos, el decálogo. Pero en realidad nosotros en aquella oportunidad ya hemos explicado, ¿verdad?, que el decálogo es una glosa, es decir, es un fragmento aparte. Si ustedes miran en la misma Biblia, ¿verdad?, desde el 19:25 continúa en el 20:18. Esa es la realidad. Es decir, que el 21 al 17 se insertó, ¿verdad?, porque cae bien. Pues entonces, porque es la pregunta, ¿qué es lo que Dios le dio a Moisés? ¿Qué es lo que Dios le dejó a Moisés escrito ahí, en esas piedras? ¿Qué es lo que dejó? Entonces, ese fragmento viene y ¡pum!, se mete ahí, como paréntesis. O continúa allí la narración del capítulo 19. ¿Se acuerdan que en el capítulo 19 era la teofanía de Dios? Cómo Dios se manifestaba, cómo Dios se dio a conocer. Ahí vamos a comenzar un poco desde el 24, por ejemplo, 19:24 decía: el Señor le dijo, baja enseguida y vuelve después en compañía de Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a donde está el Señor, no sea que Él les quite la vida. Bueno, muy bien, y pon a. Después el 25 dice: Moisés bajó a donde estaba el pueblo y les dijo todas estas cosas. Y después comienza el decálogo, ¿verdad?, que es un fragmento que es introducido aquí. ¿Qué es lo que le dijo? Es como decir, entonces, entonces voy a invitar la decálogo. Y después del 18, mira, te describo otra vez lo que nosotros ya dejamos allá en el capítulo 19. Imagina que Moisés estaba en el monte, que él se bajó, ¿verdad?, etcétera, etcétera. En el 18 aparece otra vez Moisés allá en el monte. Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver el monte humeante, ¿cómo? Nosotros estamos con el decálogo y ahora otra vez nos encontramos en otra escena totalmente diferente, que es la continuación del 19. ¿Entendemos, va? Entonces, cómo los fragmentos, cómo se escribe la Biblia, ¿verdad? O mejor dicho, cómo se ordena la Biblia. De acuerdo a una teología, de acuerdo a una enseñanza, es un libro pedagógico profundísimo, maravilloso, como Dios nos está hablando, nos habla nuestra historia. Y entonces aquí te vuelve, ¿verdad?, a aquello, al capítulo 19, al percibir los truenos, los relámpagos, en el capítulo 19, la teofanía, ¿verdad? Y continúa la historia, ¿verdad? Se estremeció de temor y se mantuvo alejado todo el pueblo. Y dijeron a Moisés: háblanos tú y oiremos,
pero que no nos hable Dios, porque moriremos. Esto también es lindo. Bueno, háblanos tú, le dice a Moisés, háblanos tú, y no él, que no nos hable Dios, porque si no, si tú nos hablas, Moisés, nosotros viviremos, pero si habla Dios, moriremos. Bueno, ya explica por nada y dice. Vamos a entrar entonces todavía en esta explicación del temor de Dios, ¿verdad? Comencemos esta breve introducción, entendamos un poco. Esta redacción original, como decíamos recién de este pasaje, está en conexión directamente con el 16 al 25. 16, la teofanía, 16 al 20, en conexión directa. Es decir, esta parte es la continuación entonces de lo que hemos hablado, de la cual es natural continuación. La similitud, es decir, eso que se parece mucho del lenguaje, y también la continuidad narrativa, porque hay una narración, continuidad en la narración del 19-25, lo hacen suficientemente claro, porque te habla al percibir los truenos, los relámpagos directamente. Se está refiriendo a lo que te dejó en el capítulo 19, ¿verdad? Es muy claro, muy claro. No hay nada que objetar. Pero en esta actual estructura, la referencia no es solo a la teofanía en el monte, sino que también ahora al decálogo. Es decir, porque ahora nosotros tuvimos recién esa reflexión sobre el capítulo 20, ¿verdad? Del 1 al 17. Y aquí se refería a todo el decálogo. Pero también aquí nosotros le podemos dar este valor dentro de una explicación de ese capítulo 20 del 1 al 17. El versículo 19 refiere a que lo que perturba al pueblo es que Dios le hable. Dios le hable. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está hablando? Y puede ser que sea justamente el decálogo. O sea, esto que Dios nos está enseñando y Dios nos está pidiendo de cierta manera es algo que nos exige. Allá llamo hoy en Curi, porque en vez de que tú veas cada uno de los mandamientos, allá ya guaquenda y tejina ya guargaire y lleva. Asujina la ya pohangua. Asujina veñan de yara yerurea ñandeja peñandere kobe ñande ñamoyana, dentro de la rectitud y dentro de la justicia, por lo menos como nosotros fuimos reflexionando cada uno de los mandamientos. Entonces por eso está diciendo, ¿verdad? Este decálogo. Y dice luego, se refiere que lo que perturba al pueblo es que Dios le hable. Háblanos tú, le dice, háblanos tú y oiremos, pero que no nos hable Dios, porque moriremos. En este sentido, entonces, es una relación directa con el capítulo 20, del 1 al 17. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una exigencia, y una exigencia sobremanera muchas veces, o sea, es muy exigente lo que ahí nos pide el decálogo. No la aparición, ¿verdad?, de parte de Dios entre rayos y nubes. No es tanto eso lo que nos molesta, no es tanto eso lo que nos da miedo, porque Dios aparece en la tormenta, Dios aparece en el rayo, Dios aparece con todas estas cosas. De ahí va el año de monguejea. Va ila hateku opoco añanderejea, entonces ñanden boruripaya ahí ñande. Es justamente ese santo temor de Dios. Es lo que Dios nos pide. Es lo que Dios nos está exigiendo. En el capítulo 20 del 1 al 17, los 10 mandamientos, conocidos así, son mandamientos muy exigentes. Y por eso preferimos, dice, háblanos tú, que no nos hable Él. Porque entonces Moisés explica minore. Bueno, vamos a despedirnos por el día de hoy. Agradecemos al Señor nuestra reflexión por el día de hoy. Vamos a seguir hablando sobre este santo temor de Dios que es tan importante para que vivamos auténticamente nuestra vida cristiana. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver próximamente con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por